Queridos amigos, hoy os quiero hablar de un caso que me está haciendo pensar mucho. Nosotros todos tomamos placer y nos alegramos cuando vemos hoy en día personas talentuosas que están creando obras musicales, literarias o artísticas en ladino. Ahora estamos en una situación de regreso por el caso de Nani Vazana, que ahora se está anunciando como la más mayor cantadora en el mundo de canticas en ladino, o una de las principales ambasadoras de cantes en ladino. Así estaba el reclamo que vi ayer por su concierto en St. Louis. Yo no tenía sentido mismo su nombre, hasta que supe que ganó el premio Liet de Europa, que es para la mejor cantica nueva en una lengua minoritaria, en este caso en ladino. Pero la cantica no es en ladino, mismo el nombre, una segunda piel, no se entiende en ladino. Nosotros decimos cuero, no piel, y es masculino el cuero. Y los verbos del texto son como una mezcla del ladino y castellano. En Ladino Comunità publicamos la traducción de un artículo que se publicó en un jornal holandés de jazz, donde los escritores explicaron claramente las razones de que la lengua de la cantica de Vazana no es ladino y que además, al contrario de la publicidad suya, ella no conoce la lengua y no es la primera ni la única musicante que composa nuevos cantos en ladino. Normalmente nosotros queremos ayudar y ayudamos mucho a personas que quieren crear o crean obras en ladino y nos alegramos cuando reúnen. Nunca queremos dañar el avenir profesional o comercial de tal persona. Si alguno hace hierros en su ladino, topamos manera de expresarnos con gentileza para que lo atacane. Nani Vazana refusó nuestras ofertas de ayuda y de día en día está declarando su fama con mucha exageración. Esto creo es un insulto a todos los muchos musicantes talentosos en el mundo que se dedican al mantenimiento y avanzamiento del ladino y particularmente su música. Algunos de nosotros compusimos una letra abierta dando a entender esta realidad, pero ainda no la publicamos. No escolai criticar a una persona públicamente. Quería partilhar estos pensamientos. Shabbat alegre, semana buena y días buenos que tengas.